A ver, bueno, sí, esta noche vamos a utilizar conceptos de la psicología evolutiva aplicados a la experiencia religiosa. La psicología evolutiva es uno de los capítulos más importantes que tiene la disciplina, como la psicología como disciplina. De hecho, es una de las materias más recurrentes en las carreras de psicología. Y ustedes seguramente en algún otro espacio académico habrán visto algo de psicología evolutiva. ¿M? Es la que estudia cómo los seres humanos cambian y se desarrollan a lo largo de la vida desde el nacimiento hasta la vejez, desde el punto de vista psicológico. Eh, Se enfoca en los cambios en áreas como el desarrollo intelectual, moral, sexual, espiritual, lo agregamos nosotros, porque es lo que a nosotros nos compete, examinando cómo hay factores genéticos, ambientales, culturales, que influyen en esos ciclos de vida que se dan en el individuo, que se dan a veces en una familia y que también se dan en la sociedad, ¿no? O sea, es como que hay ciclos evolutivos que podemos esperar, que podemos anticipar, se van a ir dando en el desarrollo de todo lo que tenga vida, ¿m? Desde una planta hasta un ser humano, y dentro del ser humano, desde lo biológico, y nosotros creemos que también aún en lo espiritual, como vamos a ver en la clase de esta noche. Bueno, básicamente acá hay un cuadro muy simple, ¿no? De las fases que se van dando, y que esas fases ya comienzan con el mismo embarazo, la fase prenatal, donde ya se sabe que el feto percibe, eh, aún dentro de el, el útero materno, parte de lo que ocurre en el mundo exterior y parte de lo que su madre le va transmitiendo, ¿no? Así que hay un psiquismo prefetal, o prenatal, que hay que tener en cuenta. Pero bueno, a partir del nacimiento se da ese ciclo de la infancia hasta los 6 años, luego la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y por último la senectud o la vejez. Como siempre, remarcamos que estos cortes etarios no son rígidos ni fijos, ¿no? Hay procesos que se adelantan, otros que se demoran, depende de la cultura en la que se dan estos procesos, depende del individuo, pero en líneas generales, si bien son elásticos los cortes etarios, en líneas generales podemos decir que prácticamente la mayoría de las culturas y de los estamentos sociales podemos hacer estas diferenciaciones, ¿eh? Por ejemplo, hay culturas donde la adolescencia no existe. Se pasa directamente de la niñez prácticamente a la vida adulta. Y hay culturas donde la adolescencia se prolonga o empieza antes de los 12 años y a veces se prolonga hasta los 40, ¿no? O en muchos casos. Pero bueno, en líneas generales, estas son las etapas evolutivas del desarrollo humano.
Bueno, acá tenemos un cuadro sobre el que vamos a detenernos. Parece bastante complejo. He tratado de hacerlo lo más sintético posible porque la idea es tener un enfoque así panorámico de cuáles serían las áreas evolutivas que particularmente nos interesan a nosotros, desde la mirada de la consejería pastoral en esta materia que es psicología de la religión. Así que acá no vamos a ver lo que sería la evolución biológica del ser humano, porque si bien está comprendida dentro de las áreas en que el ser humano evoluciona, la vamos a poner ahí a un costado por ahora porque a nosotros particularmente nos interesan estas cinco áreas, de las cuales eh, tres de ellas son las que más vamos a tomar en cuenta, ¿no? El área intelectual, el área moral, el área sexual, el área psicosocial y el área espiritual. Los investigadores que trabajaron en esta área posiblemente sean nombres, algunos de ellos reconocibles, ¿verdad? En el área intelectual fue Piaget, el pionero en esta área. En el área moral fue Lawrence Kohlberg. En el área sexual, Sigmund Freud. En el área psicosocial, Eric Erikson, y en el área espiritual, Fowler y Westerhoff. Estos son los investigadores que fueron los pioneros y que pusieron las bases de los estudios que se hicieron sobre el desarrollo evolutivo de lo intelectual o lo cognitivo, de lo moral, de lo sexual, de lo psicosocial y de lo espiritual. Particularmente a nosotros nos va a interesar el área moral, el área psicosocial y el área espiritual. ¿Mm? O sea, vamos a hacer más foco en esas tres áreas. Bueno, sin descartar entonces que Piaget fue el que desarrolló la teoría de la capacidad intelectual o el desarrollo cognitivo del ser humano. Y bueno, eh, ustedes recordarán que Piaget dividió ese desarrollo en cuatro etapas, sensorio-motriz, preoperacional, concretas y abstractas, arrancando con el niño de meses hasta llegada a la adolescencia, que puede hacer operaciones mentales abstractas, formales abstractas. Bueno, de Colbert vamos a hablar ahora, vamos a desarrollar un poco más ampliamente, y básicamente él dividió el desarrollo moral en tres etapas: preconvencional, convencional y postconvencional. De Freud no nos vamos a ocupar, pero sí tenemos que mencionar que sus estudios respecto al área psicosexual han sido tenidos y siguen siendo tenidos muy en cuenta cuando se trata de profundizar cómo evoluciona la sexualidad en el ser humano. ¿Mm? Y él estableció en este caso cinco etapas: oral, anal, fálica, latencia y genital. También arrancando desde el bebé de pecho hasta la adolescencia. ¿Mm? Erickson es el que hoy sí también vamos a tener en cuenta y lo vamos a desarrollar un poco más en extenso. Desarrollo de la personalidad en ocho etapas. Y ahí están mencionadas, luego nos vamos a ocupar de cada una de ellas. Y quien más nos va a interesar para nuestra materia es el desarrollo de la fe. ¿Mm? A quien vamos a tomar como referencia aquí es a John Westerhoff, discípulo de Fowler. ¿Mm?
Y justamente hoy les mandé un librito que tiene ese título tan intrigante, ¿no? ¿Tendrán fe nuestros hijos? ¿Mm? Bien, a partir entonces de estas cuatro etapas del desarrollo de la fe: intuitiva, asociativa, interrogativa e integrada. Son eh, las etapas evolutivas que también arrancan desde el mismo nacimiento y que, o mejor dicho, en el caso de la fe, arranca a partir de los 2 años, ¿m? Y que culmina ya llegado los 20 años. ¿M? Bien, entonces este cuadro nos ayuda a entender que hay un desarrollo evolutivo en lo cognitivo intelectual, en lo moral, en lo sexual, en lo psicosocial y en lo espiritual. Eh, Añadamos que todas las etapas son necesarias. ¿Mm? Es decir, no se puede saltear una etapa. ¿Mm? Todas tienen su lugar en el desarrollo evolutivo de cada una de estas 5 áreas, y todas parece que son universales, es decir, son transhistóricas y translocales. No hay frontera geográfica ni frontera histórica. Las investigaciones de estos científicos hace que aparezca prácticamente en todas las culturas, por eso dice que son universales. Algo que también está fuera de discusión es que una etapa prepara a la otra, por eso son necesarias, ¿sí? Para el caso de la fe, por ejemplo, la fe intuitiva es la base para la fe asociativa y así a continuación. Así que una etapa prepara a la otra. Y también dicen estos investigadores que la etapa posterior no elimina la previa. ¿Mm? O sea, no se trata tanto de una evolución que elimine o que supere. Sí supera, pero la supera en el sentido de que tiene un mayor desarrollo sobre la base de lo alcanzado. Y eso ya alcanzado no es, aunque está superado por la madurez, no es eliminado. ¿Mm? Eh, el paso de una etapa a otra siempre supone una crisis, ¿sí? Es decir, cuando nos hemos acostumbrado a una etapa, el advenimiento de la siguiente pone en crisis esa etapa, y el pasaje a la siguiente siempre representa como una conmoción, porque el ser humano por naturaleza siempre se aferra a lo conocido y por lo tanto tiene una resistencia hacia lo nuevo. Con lo cual, en este caso de las etapas evolutivas en cada una de estas áreas, también eh, implica el pasaje de un momento crítico hasta que nos familiarizamos con la nueva etapa. ¿Mm? También en cada etapa puede ocurrir un evento traumático que afecte su desarrollo. ¿Mm? Recuerden que aquí estamos abarcando prácticamente 20 años de vida, de historia, en el caso del desarrollo psicosocial de Erickson hasta la ancianidad. Entonces, en esa línea de vida que se establece en cada una de estas áreas, hay eventos traumáticos que pueden dejar su huella, su herida, y que requieren eh, ser evaluados y ser tratados, ¿sí?
esos se conocen como puntos de fijación, ¿m? Esos, esas marcas que van dejando los momentos que pueden ser pérdidas, este, eventos traumáticos de salud, desencantos en la vida relacional, en fin, momentos que van dejando su marca. Pero agregamos, nos apuramos a agregar que siempre el factor resiliente, es decir, aquella capacidad eh, presente en el ser humano para hacer frente a las adversidades, siempre el factor resiliente permite superar la herida en cualquiera de esas etapas en que se haya dado. Bueno, entonces, este es el cuadro general. Ahora vamos a entrar a analizar en forma particular el moral, el psicosocial y el espiritual. Aunque tengo preparado el sexual, lo vamos a saltear por una cuestión de tiempo, no va a dar lugar al tiempo, ¿no? Antes quería decirles que estas 5 áreas que hemos visto, obviamente, aunque parezca algo redundante, están relacionadas entre sí. No son áreas separadas o aisladas o independientes una de otra, por el contrario, lo que ocurre en cada una de estas áreas, como ustedes supondrán, y lo suponen bien, afecta al resto de las áreas. Si hay un impacto en la vida moral de la persona, bueno, lo espiritual inmediatamente va a acusar recibo, posiblemente se resienta la vida sexual de esa persona, intelectualmente tal vez haya una lentificación de las funciones cognitivas y desde el punto de vista psicosocial dejará una huella también, una marca, aunque el evento haya sido en el área moral, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, el desarrollo de la fe, que es el que a nosotros más nos interesa en el área espiritual, está integrado al desarrollo de las demás áreas, ¿sí? Lo mismo podríamos decir del intelectual, del sexual, del moral y del psicosocial. Y obviamente, aquí falta el aspecto físico, el aspecto biológico, que como dije lo dejamos en un rinconcito porque no vamos a entrar en él, y además, a todo esto hay que agregar el contexto social en el cual se den estos procesos, que pueden facilitar la evolución de cualquiera de estas áreas o pueden obstaculizarlas, o pueden retardarlas. El contexto sociocultural en el que se den el desarrollo de estas 5 áreas que acabamos de mencionar. Bien, vamos al desarrollo moral de Kohlberg, pero antes pregunto si hay algo que quieran preguntar o añadir o algo que no haya quedado claro. ¿Está bien? Profe, una consulta. Eh, ¿Se puede decir que solo la resiliencia es lo que hace que una persona salga de una situación, de algo que lo marcó en su vida? O también el hecho de querer salir, o tal vez me estoy expresando mal, eh, la intervención de Dios ahí, ¿no? En esa situación. Claro, porque nosotros entendemos el factor resiliente como un factor en el cual eh, la fe en Dios y la presencia de Dios suma a los demás factores resilientes. O sea, la dimensión espiritual del ser humano
suma a los factores resilientes. Cuando yo hablo de resiliencia, incluyo la dimensión espiritual del ser humano, es decir, su confianza en Dios, su búsqueda de Dios, la oración, la pertenencia a una comunidad de fe. Esos son factores resilientes, como hay otros, ¿no es cierto? Este, pero cuando hablamos de resiliencia, no dejamos afuera eh, justamente ese capital espiritual que tenemos los creyentes para salir a enfrentar una adversidad. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de resiliencia, al menos en este curso, incluimos el factor espiritual. No sé si respondo a tu pregunta, hermano. Sí, profe, sí, sí. Pensaba en algunos casos particulares por ahí que conozco de la iglesia, pero eh, sí me parece que por ahí, bueno, desde la iglesia solamente se ve la fe, ¿no? No sé, muchas veces no se le ve la capacidad a la persona de poder salir de las situaciones, pero está bueno esto de poder integrar también esto de que hay un aspecto humano, ¿no es cierto?, que debe funcionar en la persona también, ¿no? Claro. Nosotros le decimos en la iglesia, tenés que dejar que Dios te ayude, ¿verdad? Esto de querer salir de esa situación también. Mm. Y bueno, ese es un factor resiliente, o sea, obviamente, ¿no? Tenemos ese recurso que el no creyente no lo tiene, ¿no? Pero no es el único recurso, ¿no? Este, o sea, el factor familiar es un factor resiliente, el factor educacional es un factor resiliente, el factor económico es un factor resiliente, o sea, son factores que permiten la superación de adversidades presentes o adversidades del pasado que hayan dejado su huella, su herida, ¿no? Bien, ¿alguna otra intervención, comentario? Bueno, acá no sé si lo habrán visto en alguna materia probablemente, pero bueno, Colbert, siguiendo a los de su época, Piaget, y Freud mismo, bueno, Fowler, él se interesó por estudiar cómo evoluciona la moral. Eh, la moral es el comportamiento humano a la luz de las normas que el contexto social dicta para un comportamiento digno de un ser humano, ¿no? Bueno, hay un desarrollo que hizo Colbert que abarca 3 niveles y 6 estadios, ¿no? Él dividió en preconvencional hasta los 9 años, convencional hasta los 18 años, más o menos, y postconvencional, a partir de los 20, más o menos. En el preconvencional se obedece a una autoridad para evitar el castigo. O sea, ahí la moral, hay conductas morales, pero responden a un eh, mecanismo de lineal, estímulo-respuesta. Me porto bien, me premian, me porto mal, me castigan. ¿Sí? Y hasta los 4 años aproximadamente, ese sería el esquema dentro del cual se maneja un niño. ¿Mm? El esquema de obediencia-castigo o obediencia-recompensa. Ahí ya nosotros podemos ir teniendo en cuenta cómo es eh, nuestra enseñanza bíblica a los niños respecto a la imagen de Dios, ¿sí?
qué imagen estamos dando y si ellos están elaborando o construyendo una imagen de un Dios que opera dentro de este mecanismo básico de la moral, bastante infantil o totalmente infantil, de castigo o recompensa, ¿no? Ya un par de años más adelante, eh, se supera, aunque no se deja atrás, pero se supera en el sentido que se obedece en tanto satisfaga un interés propio. O sea, la obediencia va a estar ligada a una etapa muy egocéntrica, si se quiere, donde si es bueno para mí, lo hago. Si satisface un interés, entonces obedezco. ¿Mm? Bien, ya a partir de los 9 años hay otros dos estadios eh, donde se obedece para responder a la expectativa de los demás. ¿Eh? Si mi obediencia termina en un gesto de aprobación, eh, qué buen chico que sos, qué bien que te portás, etcétera, etcétera, entonces mi comportamiento va a responder, digamos, a esa expectativa. Pero ya a partir de la adolescencia, lo que se tiene en cuenta es obedecer porque es necesario para mantener un orden social, ¿no? O sea, aquí ya la ley de la selva no corre, sino que se requiere una normativa que genere una cierta disciplina y un cierto orden social. Y por último estaría entonces este nivel postconvencional, donde se obedece porque esto es lo que acordamos para bien de todos. ¿Eh? Entonces, en el contrato social, en el estadio 5, el mayor bien para el bien de la mayoría. Entonces, en base a eso es que nos comportamos moralmente. Y hay un último estadio, el estadio 6, acá está un poco desfasado, ¿no? El estadio 6, donde, como a veces decimos, ¿no? Esta más famosa frase, aquellos que están más allá del bien y del mal, ¿no? Se obedece siguiendo principios superadores universales, ¿no? Que a veces están por encima de una convención, por eso son preconvencional, convencional y postconvencional, eh, donde se da el cumplimiento de ideales eh, que hasta puede transgredir una convención moral, como por ejemplo sería eh, hay un famoso dilema de Haynes, lo habrán escuchado por ahí, ¿no? Que es el esposo que va a comprar remedios a una farmacia y porque su esposa está en un estado de enfermedad terminal y entonces cuando va a comprar remedio, el valor del remedio, el farmacéutico le dice cuánto cuesta y él no lo puede comprar porque no tiene la plata, ¿no? Entonces ahí el valor moral sería, bueno, tenés que ajustarte a la norma, pero habría un principio que le permite a esta persona llevarse el medicamento sin pagar, porque con esa conducta va a salvar una vida, que es un bien superior a pagar o no pagar un remedio. ¿Sí? Bien, estos son los estadios que desarrolla Quelber en su perspectiva de la moral, de la evolución de la moral en su desarrollo evolutivo.
Bueno, como dije, a Freud lo vamos a dejar, es demasiado, pero quiero ir entonces al desarrollo de la fe, según Fowler. ¿Mm? Bueno, Fowler fue, además de psicólogo, teólogo, por eso se interesó tanto en el tema, ¿no? Y desarrolló una teoría del desarrollo de la fe que describe cómo las personas evolucionan en su comprensión y relación con la fe y la espiritualidad a lo largo de la vida. Su teoría se estructura en 6 etapas y cada etapa representa una manera diferente de experimentar y conceptualizar la fe, que incluye tanto aspectos religiosos como filosóficos y existenciales. Bueno, Fowler empezó llamando a la primera etapa intuitivo-proyectiva y arranca a partir de los 2 años, porque según las investigaciones de este teólogo, psicólogo, en los primeros 2 años no habría percepción de la fe, según Fowler. Esta es la etapa inicial en la que los niños pequeños forman sus primeras imágenes de lo divino, basándose en historias, experiencias y comportamiento de los adultos. Eh, por eso es una fe perceptiva también, como la vamos a ver ahora en Westerhoff. La fe no se basa aún en conceptos racionales, ni mucho menos abstractos o simbólicos. La característica es que se centra en imágenes, cuentos y símbolos que el niño encuentra en su entorno religioso-cultural. Es una etapa muy emocional y visual. O sea, el niño capta la fe a partir de lo que ve. ¿Sí? Eh, Ve al padre ofrendar, por ejemplo, en el culto, y esa es una imagen visual donde él apoyará su fe para él también poder separar de sus monedas o de su ahorro algo para ofrendar a Dios, pero sobre la base de lo que él vio. No, no incorporaría un discurso o un relato acerca de la bendición de las ofrendas, por ejemplo, ¿no? Pero vio al padre ofrendar y él actúa en consecuencia. Seguramente ustedes deben tener muchas anécdotas y relatos de cómo sus hijos en algún momento imitaron la fe de ustedes, o las conductas de ustedes, apropiándosela ellos para sí mismos, ¿no? Bueno, luego hay una fase que va hasta los 12 años, mí- mítica literal, le llama Fowler. En esta etapa, los niños comienzan a tomar los relatos y doctrinas religiosas de manera literal, o sea, lo que le contamos de David y Goliat, eso es así, ocurrió tal y cual, y lo asumen y lo adquieren de una manera literal. Comienzan a entender las historias religiosas como hechos concretos y su fe está más influenciada por las creencias morales del grupo. Acá es muy importante ya este, la relación con sus pares, porque de alguna manera sus pares afirman y acompañan y asienten lo que él también cree. Las historias religiosas son tomadas al pie de la letra y la moralidad es vista en términos simples de recompensa y castigo, bueno, lo que ya vimos en Fowler, ¿no? Las metáforas o símbolos no son todavía comprendidas en su profundidad. Y luego hay un nivel que se agrega de fe sintética convencional. Ya estamos acá, según Fowler, en la adolescencia. En la adolescencia la fe se vuelve más conformista y está influenciada por el deseo de pertenecer a un grupo social. La persona busca la aprobación de los demás y adopta una visión de la fe basada en lo que su comunidad o entorno considera correcto. Este, Esta descripción que hace Fowler es, como vamos a ver más adelante, eh, parcial de algún modo, porque
hay otro franja de jóvenes adolescentes que no aceptan tan mansamente lo que cree el grupo o la comunidad. Las creencias están organizadas de manera más coherente, pero no se han sometido a un análisis crítico todavía. ¿Mm? O sea, no hay un cuestionamiento a las creencias. Va a haber un poquito más adelante. La identidad de la fe está ligada a la aceptación social y familiar. ¿Mm? Bien, ya llegada la etapa de jóvenes adultos, Fowler habla de la fe individuativa y reflexiva. En esta etapa la persona comienza a cuestionar las creencias heredadas de la infancia y la adolescencia. Como vamos a ver ahora en Westerhoff, él pone este cuestionamiento antes de esta edad, de la juventud. Se desarrolla una fe más individualizada, basada en la reflexión crítica y la toma de decisiones personales sobre lo que se cree y no se cree. Recuerda que dijimos que el paso de cada etapa a la siguiente implica una crisis. Bueno, aquí es donde suelen aparecer las famosas crisis de fe. La fe deja de estar tan centrada en lo que piensan los demás y se basa más en la comprensión y el análisis personal. Se busca coherencia entre las creencias y las experiencias vividas. Y por último, estas dos etapas, que sería la fe conjuntiva, ya en la etapa de la adultez madura. La persona aquí comienza a aceptar lo paradójico y lo complejo de la fe, ¿m? Y reconoce que las creencias y las verdades son multidimensionales y a veces contradictorias. La fe se convierte en algo más inclusivo y holístico, ¿m? Es decir, una mirada más compleja y completa. En esta etapa hay una mayor apertura hacia otras tradiciones religiosas o filosóficas, ¿eh? Hay como una mirada más exploratoria de qué dicen otros acerca de la experiencia espiritual. La persona es capaz de integrar aspectos contradictorios de la vida y la fe. ¿Mm? Contradictorios en el sentido de que hay preguntas para las que no hay respuestas y a pesar de lo cual se mantiene la fe. ¿Mm? Y por último, la etapa sexta, una fe universalizante. eh, Fowler dice que pocas personas alcanzan esta etapa. Es la etapa final y más rara en la que la persona se identifica completamente con los principios universales de amor y justicia. Aquellos que alcanzan esta etapa trascienden los intereses individuales y están profundamente comprometidos con el bienestar de todos los seres. Eh, Esto es como una mirada desde la fe evangélica, como una mirada hacia la misión personal de vida que uno tiene, ¿no? En el sentido de que eh, vamos como queriendo entender eh, nuestra vida en función de lo que ha sido la misión de nuestra vida, ¿no? Personas de esta etapa tienden a vivir su fe con un profundo sentido de compasión y sacrificio. Ejemplos podrían incluir figuras como el Mahatma Gandhi o Luther King, quienes vivieron su vida dedicados a una causa, a una misión de justicia y paz. Estaríamos en el mayor de los desarrollos de las etapas evolutivas de la fe, según Fowler. Bueno, acá está el recorrido de las 6 etapas. eh, la fe indiferenciada, la intuitiva, la mítica literal, la sintética y convencional, la reflexiva, la fe conjuntiva y la fe universal, un poco para entenderlo a partir de un esquema. Westerhoff señala 4 etapas. La fe percibida, que se percibe en primer lugar en las acciones, la fe asociativa, que se da en la participación de actividades en la comunidad. Eh, Piensen, por ejemplo, en las fiestas de Navidad, ¿no? Con cuánto compromiso y gusto y alegría participan los chicos del pesebre viviente, de los cantos,
Bueno, esa es una fe asociativa, por ejemplo, ¿no? Luego la fe interrogativa, de los 13 a los 20, y Westerhoff dice que fe también es duda, también es pregunta, también es cuestionamiento y también es oposición. O sea, hay una etapa en que se quiere pasar de la fe heredada a la fe personal. Y para eso la fe es la fe que también se hace preguntas. Hasta que por fin se alcanza la fe integrada, que ya sí pasa a ser la fe mía, mi propia fe. Es lo que históricamente hablamos de conversión. Ya es una experiencia personal. ¿Sí? Westerfeld tiene una metáfora. Si ustedes quieren leerlo en el libro que hoy les mandé, lo pueden ampliar, ¿verdad? Y Westerhoff dice que la fe crece como los anillos de un árbol. ¿Mm? Bueno, hay árboles que tardan décadas en crecer y otros que en 2 años ya han completado su evolución. Pero lo que es común a cualquier árbol es que se van formando anillos y una capa alrededor de la otra hasta que completa su crecimiento, como dije, en algunos más rápidos que otros, pero ahí están los árboles ya con su desarrollo completo. ¿Mm? Y Westerhoff dice que estas 4 etapas se las puede ver desde el arranque con lo que era la fe percibida, los primeros 4 años de vida, luego la fe asociativa, de la época de la pandilla, ¿no? Los chicos de la iglesia disfrutan de ser parte de un grupo y de experimentar la fe grupal. Luego se agrega la fe interrogativa, que es un tipo de fe, según Westerhoff, no tenemos que asustarnos si hay preguntas, si hay cuestionamientos, si hay dudas, ¿sí? Y por último se completan estos anillos eh, con la fe integrada, es decir, con la fe personal, la fe de la persona que, bueno, ha recibido al Señor en su corazón y que experimenta ahora la fe integrada. Recuerden que una etapa no elimina la otra. ¿Mm? Es decir, la fe percibida todavía se mantiene porque aún en la adultez necesitamos percibir la fe empíricamente en gestos. El mismo Santiago dice, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras, ¿no? O sea, las obras son hechos concretos de una fe percibida. ¿Mm? Eh, y recuerden que la fe percibida, el árbol en su primer anillo es tan árbol como lo será cuando tenga 6 anillos. ¿Sí? Es tanta fe, es tal fe, o sea, la calidad de la fe se mantiene a pesar de que todavía no se hayan añadido todos los anillos, ¿no? Eh, Mantiene la metáfora del árbol y él dice que, bueno, así como un biólogo, un botánico, examina un corte de árbol y dice, mira, en este anillo el árbol arrastra una historia de sequía, por ejemplo, ¿no? Aquí en este momento, en esta etapa, se produjo una sequía, o aquí hubo un incendio en el bosque, o acá se produjo una peste, ¿no? Alguien que puede analizar la historia del árbol a partir de los registros que aparecen en su estructura, sería, ¿no? Bueno, de la misma manera podemos rastrear un poco la historia de esa fe, eh, como decíamos hoy, con eventos traumáticos que pudieron afectar el desarrollo de la fe de este individuo.
Bueno, las etapas evolutivas de la fe, sigue diciendo Westerhoff, son predecibles, pueden ser anticipadas, o sea, uno sabe que cuando llegue la adolescencia va a haber una crisis, por ejemplo. Son invariables, o sea, se dan en la vida de todas las personas, son secuenciales, es decir, se dan una tras otra de forma continuada. Bueno, lo que decíamos antes, un árbol con un anillo es tan árbol como el de cuatro. Un árbol es tan completo y pleno en sus primeros años que en su tercer o cuarto año. Un árbol solo crece si se le proporciona un ambiente adecuado. Si falta ese ambiente, se frena o se muere. Lo mismo con la fe. ¿Sí? Interesante la metáfora que usa Westerhoff, ¿no? Ningún árbol pasa del anillo uno al 3. Lo mismo con la fe. No extendemos de un tipo de fe a otro nos extendemos de un tipo de fe a otro lenta y gradualmente, no se la puede apresurar, ¿m? Agregando un tipo por vez en un proceso ordenado en el tiempo. ¿M? El árbol no elimina los anillos, sino que los añade a los anteriores. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Para mí, re claro, profe, muy linda la metáfora con la explicación con el árbol, muy, muy lindo, muy claro, muy claro. Bien, gracias. Bien, estos dos aspectos que vimos de Fowler y Westerhoff nos deben llevar a una pregunta eh, que tiene que ver con las implicancias de las etapas evolutivas de la fe en la educación espiritual de los hijos, o de los alumnos de la escuela dominical. Para aquellos que son maestros o maestras de escuela dominical, cabe esta misma pregunta, pero eh, eh, yo rescato siempre el rol de los padres, que es prioritario al de los maestros de la escuela dominical, ¿no? Acá surge una pregunta que muchas veces se suele hacer. ¿Deben los padres transmitir la fe a los hijos? Alguna respuesta a esta pregunta es: quiero que mi hijo tome su propia decisión acerca de la religión que quiera seguir. No quiero influenciarlo por mi forma de pensar. Bueno, error. Todos estamos de acuerdo que esta posición es errónea, ¿no? Porque no esperamos a que nuestros hijos crezcan para transmitirle valores morales, por ejemplo, valores sobre honestidad, cooperación. No esperamos, ya los vamos instalando desde muchos antes. Lo mismo pasa con la vida espiritual. ¿Mm? Bueno, partiendo entonces de que los padres somos los primeros responsables en la transmisión de la fe, ¿qué implica este desarrollo evolutivo que acabamos de ver en Westerhoff y en Fowler? ¿Mm? Los años que vivimos con nuestros hijos son como un peregrinaje, un viaje que recién termina con la madurez de la fe de nuestros hijos. Compartir nuestra fe con aquellos que nos han sido confiados es compartir nuestro propio seguimiento a Jesucristo. ¿Mm? Los padres cristianos son, lo quieran o no, sean o no conscientes, el anticipo de la imagen de Dios en la mente de sus niños. ¿Mm? En este sentido, puede facilitar o entorpecer el seguimiento a Jesucristo en su niñez y aún en su vida adulta. ¿Mm? Eh, Acá hay una cita de McClung muy interesante. Dice: no es sorprendente que para muchas personas el concepto de un Dios Padre provoque una respuesta cargada de rabia, resentimiento y rechazo, ya que no han conocido un Padre terrenal solícito y amable,
tienen una idea tergiversada del amor del Padre Celestial. En muchos casos, estos individuos heridos optan por ignorar o negar la existencia de dicho Padre. ¿Mm? ¿Entienden esto, no? Qué interesante la expresión de Jesús: el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. ¿Mm? ¿Podrán nuestros hijos decir esto de nosotros? Por lo que vi en mi Padre puedo conocer la imagen de un Padre celestial que me ama como a su Hijo. Qué importante es esto, ¿verdad? Bueno, el pasaje que más nos ayuda a entender y a responder a la pregunta que venimos haciendo es el de Deuteronomio 6, 4, 9. ¿Se acuerdan ese pasaje, no? Y estas palabras que yo te mando hoy se las transmitirás a tu hijo en tu casa, en el camino, a la entrada, al acostarte, a la salida. Es decir, había un marco informal, un marco de informalidad, donde la fe se iba transmitiendo en la cotidianeidad del día y de la vida. Los hijos israelitas esperaban que los padres fuesen su propia respuesta hacia Dios. Este es el método básico de enseñanza que se daba en el camino. No hay sustitutivo para las enseñanzas inconscientes, las cuales comunican lo que nosotros somos antes de que cualquier enseñanza pueda ser. Se apagó su audio, profesor. A ver, un segundito. Ahora sí se escucha. Sí, ¿Ahora se escucha? sí, sí, sí. Ahora sí se escucha. Sí, sí. Gracias. Siga, siga. Sigo. Parece el referí. Siga. A ver, ¿dónde estábamos? Acá, ¿no? Share. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Sí, se escucha. Bueno, Troquelado de la fe, eso había puesto. habíamos quedado el troquelado. ¿Qué es un troquelado? Es como esas líneas de punto que facilitan el recorte de eh, de una lámina, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que los padres vamos transmitiendo es como que le vamos generando un troquelado, a partir del cual nuestros hijos van a hacer un recorte de su propia experiencia de fe. ¿Mm? Contagio, inculturación, pregnancia, son términos que muchas veces usamos en misionología, ¿no? Pero acá lo que estamos hablando es de un contexto en el cual nuestros niños, nuestros hijos, a partir que van avanzando en esas etapas evolutivas de la fe, se van como impregnando y se van inspirando de ese ambiente de fe. ¿Mm? Eh, Acá hablamos de la formación del espíritu, formación no en el sentido de que literal, sino en el sentido de que también lo espiritual tiene que ser formado, dado que Dios sopló de su espíritu sobre el espíritu humano es constitutivo de la naturaleza humana, las neurociencias están detectando un cableado espiritual en el cerebro humano, y los padres entonces en ese aspecto somos los responsables de soplar e inspirar el espíritu en nuestros hijos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de Konrad Lorenz, ese teólogo que empolló, entre comillas,
a unos patitos y al nacer los patitos lo siguieron a él. Bueno, ese efecto de pregnancia es el que se debería dar en nuestros hijos cuando respiran ese ambiente de fe. Hoy recibí una invitación a participar de la ordenación de un joven ahí en la provincia del Chaco que va a ser ordenado pastor, ¿no? Lo que más me llenó de alegría es que el padre de ese joven es pastor y el abuelo de ese eh, muchacho es pastor. Y la verdad es que entendía esto, ¿no? Como este factor de pregnancia este, cautivó a este muchacho para confirmar su llamado al pastorado, ¿no? Acá un breve paréntesis para hacer una referencia a la crisis de fe que se vive en la adolescencia, ¿eh? En la adolescencia, la apertura al mundo exterior produce una crisis en la fe del adolescente y al intentar encajar lo que se le ha enseñado con lo que otras voces le dice, muchas veces empiezan las dudas y los cuestionamientos al contenido de su fe. ¿Por qué se da esto? Bueno, el desarrollo cognitivo, acá lo tendríamos a Piaget. ¿Se acuerdan que Piaget había puesto la última etapa como el desarrollo de la inteligencia formal abstracta? Entre las características de esa etapa eh, se da lugar al pensamiento crítico. Pensamiento crítico es la culminación del desarrollo cognitivo intelectual de una persona. Pensamiento crítico quiere decir poner en cuestión lo que se está observando, no ser crédulo sería, ¿no? Hay una diferencia entre credulidad y creyente, ¿no? Eh, es decir, el adolescente eh, equipado de su pensamiento crítico ahora va a poner en crisis, crisis, todo lo que hasta ahora le había sido dado. Y está bien que sea así. Hasta habría que animarlo que cuestione, que dude, ¿eh? Que sea un poco el Tomás de la historia, porque Dios no se pone nervioso frente a las crisis de fe. ¿Mm? Eh, También tengamos en cuenta que el adolescente tiene necesidad de una identidad propia, ya no una identidad referencial como era la que tenía de niño. O sea, todo lo que el niño hacía era para mostrarle a los padres y los padres le dieran su felicitación, su aprobación o su premio. Ahora ya no, ahora es exactamente lo opuesto. Es una entidad propia que se forja a partir de la oposición. ¿Mm? Y en esto también cae la fe. Eh, lo cual lo lleva a una diferenciación entre una fe heredada y una fe personal. A eso tengamos en cuenta también el embate de las teorías científicas que mueven una revisión de sus creencias religiosas, muy propio de, su paso por la escuela secundaria, y no descartemos lo que muchas veces sucede con algunos jóvenes, la desilusión que algunas instituciones religiosas le producen a nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto sería algo así como una respuesta al por qué se dan estas crisis en la adolescencia. ¿Cómo responder a la crisis de fe de un adolescente? Cuando la icona, en cuanto a la tambaleante fe del adolescente, ¿me están escuchando? Sí, profe, pero se tildó un poco. Ah, ok. Sí, profesor. Eh,
se conseguirá más bien un distanciamiento de los valores espirituales que pueden mantener por el resto de la vida. Así que acá desanimamos a este tipo de actitudes frente a una crisis. Hay muchos factores que para bien o para mal influyen en el desarrollo de la fe. Algunos son comunes a todos los jóvenes, como por ejemplo los cambios propios del desarrollo personal. Otros, sin embargo, son factores específicos y propios de cada joven y por lo tanto puede ser de ayuda para el líder conocer esos factores y entender cómo le afectan al joven, qué le está pasando al joven. Y algo que debemos evitar es el caer en comparaciones. ¿Mm? Muchas veces, aún No se Sí, escucha, profe. se apagó. Sí. ahora se escucha, no sé Ah, dónde está la ahora falla, sí, ahora sí. Sí. pero Sí, profesor, se evidentemente escucha. hay una falla que se está repitiendo. Bien, acá en el manual ustedes tienen un estudio de caso, la crisis de Alejandro. ¿Eh? Ténganla en cuenta porque les puede ayudar eh, a trabajar un caso y ver qué respuesta le damos a la problemática de este adolescente. ¿Mm? Bueno, vamos a ir concluyendo. No quiero apurarme mucho porque sería desperdiciar, pero estamos frente a Eric Erikson, un, un científico que investigó el tema de las etapas evolutivas y eh, lo que yo les propongo es que sigamos un poco las 8 etapas evolutivas psicosociales que propone Erickson y algo que me parece que puede ser interesante, asociemos la experiencia de cada una de esas etapas a la imagen que nosotros podríamos tener de Dios. ¿Mm? Entonces, acá está el esquema que desarrolla Erickson, donde están las etapas con sus respectivos cortes etarios, y Erickson propone que para cada una de esas etapas hay una necesidad básica, ¿m? que puede generar eh, lo que sería la antítesis de esa necesidad no cumplida. ¿Eh? Por ejemplo, ahora vamos a desarrollarlo más en extenso, ¿no? Confianza versus desconfianza. ¿Mm? La virtud a lograr en esa etapa sería una sensación de seguridad. ¿Sí? Y la relación más significativa para esa etapa es la imagen maternal. ¿Sí? Así, de esa manera, Erickson va desarrollando etapa por etapa cuál es la necesidad básica, qué sería lo contrario a esa necesidad básica, cuál es la virtud que se alcanza de tener un desarrollo normal y saludable, y cuál es la relación más significativa que se requiere para esa etapa. ¿Sí? Bueno, ahora mi intención era desarrollar
las 8 etapas, vamos a desarrollar algunas. No sé si nos va a alcanzar para todo. ¿Sí? No se asusten con la complejidad de este cuadro, no hace falta memorizarlo, simplemente es un esquema como para tenerlo presente, porque a partir de él es que vamos a desarrollar el resto de las etapas. ¿Mm? Bueno, la etapa del 0 a 2 años, confianza versus desconfianza. La confianza básica, ¿se acuerdan cuando hablamos la clase pasada de la teoría del apego? Espero que se acuerden, ¿eh? De Fowler. ¿Mm? La teoría del apego, que vimos el video esa donde el bebé repta hasta el pecho de la madre. Espero que se acuerden. Bueno, Erickson, por su lado, investigó y él le llamó confianza básica. ¿Mm? La confianza básica, dice Erickson, casi parafraseándolo a Bowley, se establece a través del contacto físico contenedor, nutritivo, significativo, que se inicia desde el mismo embarazo y que genera una impronta muy fuerte desde el mismo momento del nacimiento. ¿Mm? O sea, esa experiencia va a significar para el niño, para el recién nacido, una experiencia eh, eh, extremadamente necesaria y significativa para el resto del desarrollo de las demás áreas, incluyendo la espiritual. Su ausencia, o sea, la falta de este estado de confianza básica, deriva en cuadros clínicos como el marasmo. ¿Mm? Eh, Creo haber mencionado el marasmo como un cuadro clínico en el cual los bebés, a falta de contacto físico, contacto visual, alimento materno, eh, voz de la madre, etcétera, etcétera, a falta de todo esto, el niño se deprime, se niega a comer, baja de peso y en algunos casos muere. ¿Mm? A eso se le conoce como marasmo. Entonces, ahora vamos a lo que yo quería incorporar. ¿Mm? Porque hasta acá Erickson, pero ahora nos preguntamos, ¿la forma en que vemos a Dios está moldeada por la forma en que nos recibieron en sus brazos nuestros padres? ¿Mm? Y bueno, a mí me encanta esta expresión del Salmo 131, ¿no? He calmado y he quitado mis ansiedades, hoy que está tan de moda los trastornos de ansiedad, ¿no? He calmado y aquietado mis ansiedades. Y miren lo que dice, soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Sí, como un niño recién amamantado soy, repite. Bueno, una imagen de plenitud, de confianza, de seguridad, que seguramente el salmista ahora se está refiriendo a Dios. Este es un párrafo teológico, no pediátrico. Pero eh, eh, toma la figura de la pediatría para referirse a su experiencia espiritual en relación a Dios, ¿no? Y hasta qué atrevida es esta imagen, porque de alguna manera, en este caso, la imagen de Dios sería una imagen femenina, ¿no? Alguien que está amamantando y que está sosteniendo y que está abrazando y que está cuidando. Bueno, otra vez, figura de apego seguro de lo que vimos en Bowley, ¿no? Entonces, la confianza es la base para la virtud de la seguridad.
La expresión de Jesús, papito, Abba Padre, refleja ese grado de intimidad, de confianza, de seguridad que se da en esta experiencia. ¿Mm? Bueno, eh, espero entonces eh, ser comprensible en esto que estoy tratando de explicarles. Seguimos a Erickson entonces, ya en el segundo y tercer año de vida. Acá el deambulador, hablamos de deambulador al pequeño chichón del suelo que se pone sobre dos patitas y empieza a caminar. Primero gatea y después se para y a partir de esa capacidad el niño empieza a explorar el mundo. ¿Mm? Aquí se da una primera experiencia de separación, ¿eh? Tanto desde los primeros pasos como de los primeros no de parte del niño. Y desde el control de esfínteres voluntario de parte del niño. Es decir, el niño ya empieza a dominar una cantidad de recursos que le generan autonomía y autorreconocimiento de ser un ser autónomo, independiente, no es una extensión de los adultos, sino que empieza a reconocerse como un ser diferenciado de lo que fueron las imágenes paternas y maternas hasta ese momento. Cualquier fracaso en esos intentos, más sumado a una reprobación del entorno, empezaste a caminar y te caíste, ves que sos un torpe, puede vivirlos el niño con un sentimiento muy profundo de vergüenza. ¿Eh? Entonces, noten ustedes la importancia que tiene este niño que se larga a explorar el mundo y que en esos intentos falla porque se cae, porque no retiene las heces, porque traspasa un límite. Bueno, la reacción del mundo adulto sería muy importante porque si ve que estos intentos no son exitosos, ¿qué va a hacer? Va a regresar a la etapa anterior, ¿m? Donde todo era más fácil, donde había un mundo más confortable, más acogedor, y entonces ahí ya no va a experimentar ninguna posibilidad de este, condena o de reprobación. ¿Mm? Vamos esto al plano de nuestra imagen de Dios. La autonomía de cada ser humano es algo querido por Dios. Dios nos creó para ser seres autónomos, seres que pudieran valerse con los recursos que Él nos dio por sí mismo, ¿no? Interesante, leyendo los evangelios, cuántas veces le llevan problemas a Jesús y Jesús les devuelve el problema y dice, resuelvan ustedes esto. ¿Quién me puso por juez? ¿No? O cuando le dicen no hay para alimentar, bueno, ustedes vean cómo le dan de comer a esta, ¿no? O sea, Dios nos quiere seres capaces de ver cómo resolvemos nuestros problemas. Por supuesto, sin perder nuestra mirada a papá Dios, ¿no es cierto? Pero ver qué capacidad tenemos nosotros como seres inteligentes, como seres morales, como seres capaces de relacionarnos bien, saludables. Entonces, esa mirada de autonomía también refleja nuestra concepción de Dios. A veces tenemos una concepción de un Dios bombero, ¿no? Que anda corriendo acá para allá a ver cómo apagar nuestros incendios. Y en un sentido Dios dice, mira, yo te di capacidades para que vos los resuelvas. ¿No?
Bueno, el padre, el hijo pródigo, tenía motivos para avergonzarlo al hijo, pero no lo hizo y volvió a darle otra oportunidad. Si el padre del hijo pródigo es una imagen muy clara de nuestro Padre Celestial no es alguien que quiera avergonzarnos de nuestros errores o de nuestras fallas, ¿no? O de nuestras equivocaciones. Bien. De los 3 a los 5 años. Seguimos a Erickson, ¿eh? A partir de los 3 el niño empieza a dominar 3 destrezas básicas: vocabulario, motricidad e imaginación. ¿Mm? Eh, si ustedes tienen algún nieto o algún hijito que están dentro de esta edad, se van a asombrar de cómo manejan el cuerpo, ¿no? Y son resortes que andan de aquí para allá, y qué capacidades tienen. Ni que hablar de la imaginación y del vocabulario, como lo usan con una capacidad extraordinaria, ¿no? Estas destrezas les permite a los niños, siempre siguiendo a Erickson, tomar la iniciativa de ser exploradores del mundo. Por eso son tan curiosos, por eso son tan observadores, por eso hacen tantas preguntas, ¿sí? Ahora, en sus intentos de iniciativa, algunas cosas pueden salir mal. De ahí a la culpa, antes era la vergüenza, en caso de que el mundo adulto les hiciera ver el fracaso. Pero ahora aparece un sentimiento más, siguiendo a Erickson, que es el sentimiento de culpa. ¿Mm? Entonces, con toda esa potencialidad, cuando algo le sale mal, puede dar lugar al sentimiento de culpa. Hay una culpa sana, que es el hacerse responsable. Si moviste el brazo de una manera improcedente y golpeaste el jarrón y el jarrón se cayó y se rompió y encima era el jarrón de la tía Eduviges, entonces, bueno, es probable que tengas una sensación de culpa muy fuerte. A ver, esa culpa puede ser sana, decir, bueno, soy responsable de esto, pero también puede ser enfermiza. ¿Mm? Y la culpa enfermiza da lugar a que el niño se sienta malo, y de niño malo puede sentirse indigno, y de niño indigno puede sentirse incapaz de recibir amor, incapaz de entender lo que es la gracia. ¿Mm? Entonces, noten ustedes cómo estos sentimientos van generando como patrones sobre los cuales después se establecen las demás relaciones, incluyéndolo a Dios. ¿Mm? Obviamente, a esta edad el concepto de gracia todavía está muy difuso, ¿Mm? Porque a esta edad todavía prevalece la idea de mérito, pero ya es oportuno incorporar a partir de este tiempo el concepto de que Dios no nos va a tratar conforme a nuestros pecados, o a nuestros errores. La culpa enfermiza nos aleja de Dios porque sentimos que Dios está enojado y nosotros somos demasiado malos para tomar la iniciativa de volver a Dios. Este es el problema de muchos creyentes. ¿Mm? Bien, estoy fijando la hora. Vamos a avanzar una etapa más. De los 6 a los 12 años, laboriosidad versus inferioridad. En esta etapa se instala el valor de la idoneidad. ¿Mm? Sos capaz, lo estás haciendo bien. ¿Mm? Y en ese aspecto los niños dan mucha importancia a sentirse competentes. Y todo lo que los adultos podamos hacer para afirmarle que son capaces, ¿sí? Aunque no puedan producir o exponer un producto como lo puede hacer un adulto, ¿sí? Pero valorarlo en esa etapa les va a hacer sentir muy bien. Lo contrario a la idoneidad es la ineptitud, es el ser
descalificado es el sentirse inferior, es el famoso complejo de inferioridad. ¿Mm? Aquí es muy importante ver esto, ¿no? Si hemos tenido padres o maestros perfeccionistas, nunca habremos alcanzado sus expectativas, por lo tanto, siempre vamos a estar con un temor al ridículo, a la culpa, a la vergüenza, y no vamos a ser libres, estamos como atados por estos sentimientos que no nos permiten disfrutar de lo que puede salir de nuestras manos o de nuestra producción. ¿Mm? Me reconforta mucho leer el pasaje ese, dos oportunidades. El Dios de Jesucristo es un Padre que se complace con su Hijo, ¿no? Y recuerdan cuando sale de las aguas del bautismo, se escucha esa voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, y esto lo pongo en itálica porque no lo dice la Biblia así. Creo que la palabra dice, me complace mucho, estoy muy complacido. Yo diría que Dios Padre le está diciendo, estoy muy orgulloso de este hijo mío. Y Jesús está por iniciar su misión. Es un momento bisagra en la vida de Jesús. Es un antes y un después. Deja la carpintería, deja a José, a María, y ahora arranca con sus próximos pasos de maestro, profeta, misionero, etcétera, ¿no? Pero antes de arrancar, el Padre les da esta palabra eh, donde dice, sos capaz de hacer esto, me siento muy orgulloso en presentarte en sociedad. Este sentimiento de idoneidad, me imagino que si venía de parte del Padre, le habrá sido de mucha bendición al Señor Jesús. Bueno, vamos a ir dejando, hermanos, para la próxima. Este, que si quieren tener alguna palabra que cierre entonces el encuentro de esta noche, hemos visto entonces las etapas evolutivas del ser humano en su aspecto cognitivo, moral, espiritual, social, sexual. Hemos hecho énfasis en el desarrollo moral, según Colbert. Hemos visto cómo Westerhoff propone esas cuatro etapas evolutivas de la fe. Hemos visto cómo aprovechar esas etapas evolutivas en la educación espiritual de nuestros hijos. Y por último, tomamos a Erickson en sus 8 estadios evolutivos, este, eh, para ver cómo puede haber algún evento que favorezca o entorpezca nuestra imagen de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús hace referencia a los niños, ¿no es cierto?, como partícipes del reino de Dios, pero hace ahí una advertencia, ¿no? Hay de los que sean de tropiezo para que estos niños alcancen su experiencia de fe. Bueno, que podamos facilitar el camino para que ellos puedan alcanzar esa relación. Bien, ¿alguien quiere agregar algo? Buenas noches, pastor. ¿Cómo Buenas está? noches. Bien. No, yo quería agregar que bueno, ¿no? Que uno tome en cuenta la parte espiritual de los niños, porque cuando nosotros estudiamos muchas veces la evolución, ¿no? El desarrollo evolutivo de la vida y del ser humano, eh, no se involucra mucho desde el ámbito secular a la espiritualidad. No, siempre hablamos sobre todo en lo que es las áreas de desarrollo, la psicosocial, la intelectual, la moral, la sexual, la social.
pero la espiritual es como que no incluiría dentro de este desarrollo de la evolución, ¿no? Dentro de la vida del hombre. Y la verdad que me, me gustó mucho esta clase. Eso quería agregar, porque veo que lo espiritual se relaciona completamente Mm, con el desarrollo, cómo va evolucionando a través de los años, ¿no? Y la edad de los niños, desde el nacimiento ya, como usted decía. bien, bien. Gracias. Buenas noches, profe. Yo quería agregar un poquito también que esto está relacionado también con la etapa evolutiva, con lo que se refiere a Piaget también con las diferentes etapas y edades, ¿no? No solo los niños, sino adolescentes, jóvenes, la parte de la vejez también, ¿no? Y cómo se va trabajando en diferentes áreas según las edades y ir impartiendo también la parte religiosa y espiritual sobre la vida Mm, de cada persona, ¿no? Así que estaba bueno, me gustó, me gustó. Gracias, profe. bueno. Yo quería preguntarle, profesor, si hay alguna carga genética que traen el ser humano en cuanto a lo moral, transmitido por la madre desde la gestación y si después eventualmente la epigenética hace lo suyo también. La verdad que todavía se está investigando ese aspecto. Eh, las investigaciones son todas muy provisorias, pero pareciera que efectivamente hay como un modelado genético que predispondría eh, como parte de la herencia que uno trae a algunas conductas este, eh, insalubres, digamos, ¿no? Pero al menos hasta donde yo alcancé a investigar, todavía no podemos afirmar que haya un gen violentológico que produzca, por ejemplo, eh, una situación de violencia familiar, porque genéticamente veníamos predispuestos a eso, o alcoholismo, o alguna otra adicción, ¿no? Se está investigando y hay como una tendencia a suponer, a sospechar que sí, pero no hay todavía resultados o evidencias científicas que puedan dar afirmaciones así terminantes, ¿no? Gracias. Profe, Bueno, sí, yo me había quedado con la última parte que dijo de 6 a 12 años, laboriosidad versus inferioridad, más a la práctica. Le comento que cuando era chica, mi mamá era como muy perfeccionista. Los gnocchi tenían que salir todo de la misma manera. Las papitas supóngase, para la ensalada rusa, todas igualitas. Cuando me llevaba a trabajar con ella así de limpieza, ¿no? En las casas, pero yo baldeaba todo y baldeábamos de nuevo, todo de nuevo. Y mm, eso me quedó como muy marcado a mí, porque imagínese cuando voy a cocinar a la casa de ella, la presión que tengo cuando cocino para ella. Todavía como que quedó esas cosas en mí, como que nunca las cosas fueron perfectas. Y ahora a la vez que cuando estoy con mi hijo, que él tiene 21, tengo un hijo de 21 años, y me ayuda un montón. Él digo, bueno, muy bien, hijo. Me dice, no, mamá, pero no me salió muy bien. No importa, la próxima te va a salir bien, pero lo hiciste, qué bueno. Y por ahí lo voy viendo de esa manera. Pero al verlo acá, al explicarlo, me hizo acordar mucho a esa etapa que todavía me la pone y le digo, mamá, vos eras y sos a veces muy perfeccionista. Y ella, bueno, a veces lo toma ahí mm. medio ahí, pero yo se lo dije. Y bueno, me hizo acordar esas cosas de la vida real, ¿no? Que hemos vivido estas etapas algunos y a mí me tocó vivirlo así de esta manera.
Claro. ¿Y qué es lo que te ayudó a vos a hacer ese giro, ese clic, como para decir, bueno, yo ese modelo no lo quiero repetir? ¿Qué te ayudó? Y creo que es esa, creo que fue esa sensación de, no, no, esto no así, no, todo es así. Esa sensación de sentir yo que todo tenía que ser a la forma de ella y que no estaba bien si no estaba hecho siempre a la manera de ella. Yo no quería eso para mi hijo que él sienta así. No sé, yo creo que, no sé, alentarlo, bueno, no, no, está bien, me dice, mamá, no, no importa, la próxima por ahí te sale mejor, pero muy bien, lo hiciste, lo lograste. No sé, seguramente, profe, fue el poder decir, lo hiciste bien, vamos, pero no estar corrigiéndolo todo el tiempo y estar así toda la perfección. Yo lo sentí así. Hoy en día se lo digo a mamá bien y yo digo, mamá, vos fuiste siempre a ver perfeccionista, mamá, querés las papitas y los ñoquis así. Y bueno, ahora no dice nada ya, es excelente como mamá, pero tenía esas cosas, no, no sé por qué. Bueno, pero ese es un factor resiliente que a lo mejor sin darte cuenta vos ejerciste, porque a partir de ese querer diferenciarte es que pudiste generar tu propia manera de hacer las papitas y lo demás, ¿no? Bueno, vayan pensando en el tema de su ensayo. Estamos promediando el curso y ya sería hora de que ustedes eh, tengan propuesto el tema, por lo menos a partir del cual yo pueda ayudarles con bibliografía o con alguna orientación, ¿eh? Pero me gustaría que la clase que viene ustedes pueden decir, bueno, este por ahí me está pasando mi tema y ver cómo les puedo ayudar en eso, ¿eh? ¿Está bien? Bueno, hermanos, profesor Juan.